Buenos días. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, una iglesia de apoyo bíblico. Por lo tanto, hoy vamos a iniciar con esta secuencia de devocionales que corresponde a Primera de Reyes, capítulo 9. Antes de iniciar con este bonito tema, vamos a hacer una pequeña oración. Dios Padre, nos acercamos a ti en oración, primero que todo para darte gracias por este momento que tú nos permites entrar en tu presencia mediante tu palabra. Declaramos, Señor bendito, que en este día serás tú, bendito Dios, tomando el control de este ambiente, limpiándonos para poder ser libres de todo intelecto humano, que seas tú obrando y moviéndote conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Como decimos, hermanos, hoy corresponde el capítulo 9 de Primera de Reyes. El tema que hoy vamos a presentar lo he titulado Dios realiza su obra con material de segunda para hacer grandes cosas. Antes de desarrollar el tema, vamos a una pequeña introducción. Como podemos ver, hermanos, en el transcurso de la historia del rey Salomón, siempre se está resaltando la grandeza y sabiduría como rey y sus habilidades para hacer convenios con otros países o reinos. Podemos resaltar que el rey Salomón gozaba de muchos privilegios, aun políticos, culturales. Su sabiduría lo llevó e inspiró a crear salmos, proverbios, cantares. Hasta ahí todo marchaba muy bien para el rey. Como podemos mirar, siempre en todos los capítulos hemos estado resaltando la grandeza del rey Salomón. Pero hoy vamos a analizar acerca de quienes realmente metieron la mano en esta realización de esta obra. Vamos a un primer punto. Pero hay temas en los cuales que nos lleva a preguntarnos realmente en lo literal si el rey llegó a intervenir con su mano de manera literal para la construcción del templo, o su trabajo solo fue material, mental, debido a su sabiduría. Como podemos ver, el rey Salomón, en este caso, nos preguntamos, es una pregunta que aquí nos hacemos, si él realmente metió la mano ahí o su trabajo fue mental debido a su sabiduría. Para entender mejor este tema, vayámonos al versículo 23. Nos dice, había 550 supervisores a cargo del proyecto de Salomón. Ellos dirigían a la gente que realizaba el trabajo. Mire que aquí nos está enseñando que ellos estaban encargados de ese proyecto de Salomón. O sea que el trabajo de Salomón era intelectual, mental, porque dice que era un proyecto. Los que realmente se encargaban de levantar ese templo y todo lo que él se había propuesto hacer eran, dice, los capataces. Los capataces se encargaban de dirigir la obra. Hasta ahí vamos bien. Un segundo punto, para afirmar esta inquietud, también nos habla en el versículo 15. Versículo 15. El rey Salomón obligó a trabajadores a estar a su servicio para la construcción del templo del Señor y de su propio palacio. Después los usó para construir el Milo, dice, y el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Miramos que en todo momento aquí renombra y nombra a las personas que participaron en esta construcción. No es que con esto uno demerite el trabajo de Salomón,
pero realmente los que se la sudaron haciendo todo este templo fueron obreros, fueron personas que el rey dice que obligaba a que trabajen allí. Entonces miramos cómo ellos realizaron todo ese trabajo, que ellos metieron el hombro allí, al sol y al agua. Ellos fueron los que realmente, de manera literal, fueron los que ellos realmente construyeron el templo. Salomón, él trabajó, pero en sus áreas intelectuales, me imagino haciendo los planos. Vamos a un tercer punto. El rey Salomón es importante, pero también hay que tener en cuenta que las personas que estuvieron a cargo de realización de la obra son importantes porque estuvieron pendientes de cada detalle que se tenía que realizar. ¿A qué llego con esto? Que si diéramos un reconocimiento o hiciéramos un replanteamiento importante, no solo a los gobernantes, autoridades, sino también a las personas que barren la calle, al que limpia los carros, el vigilante, a la empleada del aseo, a las enfermeras. Recordemos cómo lo hizo Jesús. ¿A qué nos vamos aquí? Que todo lo que vivió Salomón simboliza a los gobernantes, como dice ahí, a los gobernantes, a los líderes, a los que dirigen. Digamos, en este tiempo, podemos decir, se escucha también, estos halagos se escucha también hacia nuestro presidente. Dice, el presidente Petro hizo el puente, dice, en un año, lo que no ocurrió en otros tiempos con otros presidentes que tienen por allí las obras estancadas. Le dan todo el halago al presidente, todo eso está muy bien. Y alguien decía, que ¿cómo lo conoció el presidente? ¿Qué le gustó de él? Le gustó que él es muy inteligente, muy sabio y honesto hasta ahora, porque se está mirando ya los resultados. Lo mismo pasaba en ese tiempo. Salomón preparó todos esos planos, todos esos proyectos, pero los que realmente trabajaron ahí fueron las personas, los obreros, como decimos en este tiempo, de personas de bajo perfil o los obreros. Ellos son los que metieron la mano, lo mismo que pasa en este tiempo. Fueron personas, trabajadores, obreros los que levantaron aquel puente. Entonces, muchas veces de esas personas no hablamos, de estas personas no tenemos en cuenta. En ese tiempo también de Salomón pasaba lo mismo. Pero lo bonito de todo esto es que en ese tiempo nosotros no teníamos a Jesús. En ese tiempo aún todavía no teníamos que dejarnos guiar de lo que diga el gobernante, en este caso Salomón. Tenían que obedecer las órdenes que él daba. Por lo tanto, el hombre siempre estamos tendiendo a criticar, a menospreciar, a no valorar a las personas. En este caso, en este tema, casi la mayoría dice que había gente allí, que los utilizaron y para ese trabajo. Todo eso está muy bien. Vamos a un cuarto punto. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Cómo resalta solamente los errores o nos recuerda de dónde nos sacó? Recordar recuerda nuestra procedencia, cómo no nos ha podido matar, lo que hace es mediante intrigas y difamaciones han querido destruirnos. Pero como dice el adagio, lo que no te mata te hace más fuerte. En cambio, saber que ya nosotros ahora somos los gentiles, a eso se refiere, somos las personas de bajo perfil. Vayamos al versículo 20. A la gente que quedaba de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, los cuales no eran israelitas, o sea, los descendientes de ellos que aún quedaban en el país
y los israelitas no habían podido destruir. Salomón los obligó a trabajar trabajos forzosos como esclavos, así siguen hasta el día de hoy. Entonces miramos aquí, dice, como no los pudieron matar, a eso se refiere. Como no los pudieron matar, ahora los usan para trabajos forzosos. Nosotros también muchas veces hay personas que pues no dan un peso por uno y traman de muchas maneras destruirnos, pero Dios sabe a quién usa. Por eso nosotros, como decir, las personas de bajos perfiles, ahí hablamos de Jesús, ahí hablamos, como decimos, en ese tiempo no tenían a Jesús, no tenían al Espíritu Santo, pero viene el Señor y nos acuerda algo, de que nosotros ante los ojos de Él somos muy importantes, somos usados por Él para su obra. Somos usados y vayamos por eso para nosotros confirmar. Vayamos a 1 Corintios, donde nos dice algo muy maravilloso. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Entonces miramos aquí que el hombre siempre está resaltándonos nuestros errores. Dice allí que eran los amorreos, que eran personas que no las pudieron matar, pero ellos son los que Dios usa. A esas personas que tal vez no valemos nada, Dios nos usa. Dice, ¿para qué? Para avergonzar a los que se creen muy grandes. Entonces miramos, ahí viene ese replanteamiento de parte del Señor. Otro ejemplo también, ya para nuestra época, miramos cómo el Señor en nuestros tiempos, Él ya nos podemos decir, también otra inquietud, podemos decir, ¿dónde estaba Salomón? Sabemos que él estaba en el templo y eso estaba muy bien. Él estaba orando por el pueblo, él estaba pidiéndole a Dios que si alguien se acercaba a su templo, el Dios los escuchara. Todo eso estaba muy bien, como le digo, es un símbolo de los gobernantes. Pero mire que viene Jesús y Él nos dice, Él ya no se iba a meter al templo a estar orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Él qué hacía? Miramos lo que hacía. Vamos a Mateo 21. Vamos a Marcos 1:35. 1:35. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Mire lo que hacía él. Muy temprano, dice. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, él lo que iba a encomendar a Dios toda su obra. Todo lo que él iba a hacer ya en el trayecto del día. Él estaba pendiente de su trabajo que iba a realizar de manera literal. Él sí salía, digamos, no delegaba, sino que él salía a buscar las almas perdidas, a liberar a los endemoniados, dice. Entonces miramos que él trabajaba fuertemente. Y él también miramos que él sufría por los que no tenían trabajo. Él también aún todavía sufre por los que están sin empleo, porque a Dios le agrada que nosotros seamos dignificados. Y para entender esa parte, vamos a Mateo 20, donde nos habla también de la viña. Dice que él salió, dice, el reino de Dios es como el dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para su viñedo. Se puso de acuerdo con ellos en el pago por un día de trabajo y los envió a trabajar a su viñedo. Casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio a unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza del mercado. Les dijo, vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo y le pagaré lo justo. Así que ellos fueron a trabajar allá una vez más. Salió de su casa como el mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo.
Cuando eran las 5, salió de su casa y encontró a otros desempleados en la plaza del mercado y les preguntó: ¿por qué ustedes no hacen nada en todo este día? Le contestaron: es que nadie nos da trabajo. Él les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Mire cómo el Señor, Él hace su trabajo antes de salir, sale a orar, sale de manera literal a ocuparse de buscar esas almas, no para obligarlas, dice, sino para contratarlas para que trabajen, porque al Señor le preocupa su viña, le preocupa las ovejas. Y en verdad que ahora literalmente es preocupante mirar cómo muchas veces como cristianos nos acomodamos en nuestra casa, ya no salimos a dar ese mensaje. Estamos viendo que los muchachos están en las esquinas, dice, desempleados, sin oportunidad de un trabajo bien remunerado. El Señor, Él siempre está pendiente. ¿Y dónde encuentra esas ovejas? Afuera. Él no delega a otros, sino que Él se prepara anteriormente. Por eso miramos dos símbolos de personas que, como decir Salomón, él estaba pendiente de la obra o delegaba a otros. Él era en la área intelectual. Él preparó los planos, todo eso está muy bien, pero los que realmente trabajaron allí y estaban pendientes eran los capataces, como nuevamente nos dice, que en el versículo 23 de Primera de Reyes, que él estaba, y miramos en el capítulo anterior, también dice, ¿dónde estaba el rey? En el templo orando, y todo eso está muy bien. Y miramos cómo dice que él delegaba, dice, había 550 supervisores a cargo del proyecto de Salomón. Habían supervisores, él dejaba personas que supervisen su obra, su proyecto. Pero mire, lo importante acá es diferente cómo Dios nos replantea de cómo Jesús, él dice que oraba antes del amanecer. Todavía estaba oscuro y él estaba orando, pidiéndole a Dios respaldo para ir afuera a rescatar esas almas, a ir afuera a levantar, a construir nuevas personas. Porque en verdad, cuando uno encuentra un trabajo, uno se siente como nuevo, uno es feliz, dice, encontré un trabajo, porque alguien le dio la oportunidad, alguien le dijo, venga y trabaje acá. Lo valoró, porque Jesús vino a dignificar a su pueblo. Él vino no a esclavizarnos, sino a que, verdad, no estemos desocupados, no estemos acomodados, que aprendamos de Él a que si queremos algo tenemos que no llevarnos. Le dijo a Josué, le dijo a Moisés, ¿qué hacen ahí? Levántense, sigan adelante. Entonces, mire, sí, es muy bueno estar orando, pidiéndole a Dios, pero debemos de aprender de Jesús que Él lo hacía antes de que amanezca, antes de que lo coja el día. Él salía y se preparaba en intimidad con Dios. De ahí salía, como dice, a buscar esos obreros, a buscar esas almas perdidas, porque él sufre, y es verdad que uno sufre, mirar esos muchachos en las esquinas maquinando quién sabe qué, y no hacemos nada por compartirles de la palabra, no hacemos nada por estimularlos, decirle ustedes están completos, salgan a buscar, entreguen hojas de vida. Pero no, muchas veces nos acomodamos. No seamos así, busquemos el ejemplo de Jesús, que él dice que oraba anticipadamente para salir a conquistar afuera esas almas e invitarlos a que sean personas productivas, que no se queden esquineando, no se queden haciendo daño, sino que en verdad se proyecten. Eso es proyectarse, salir a buscar esas almas. Por lo tanto, eso no quiere decir que desmeritemos todo lo que hizo Salomón, como él preparó esas construcciones. Nosotros también podemos construir desde anticipadamente, orar y proyectarnos, visualizar a las personas que tal vez están desempleadas, no las menospreciemos porque son de diferente forma de vida,
sino al contrario, tratemos de acercarlas como hizo Jesús. Las acercó, les dijo, vengan a mi viñedo, vengan y conozcan del Señor, podemos decir nosotros. Ya para concluir o para finalizar, este tema nos enseña que la verdadera grandeza no está en los títulos, ni en los honores, fama, ni en el reconocimiento y bienes materiales. Esto no quiere decir que no se le debe reconocer al que se esfuerza por agradar a Dios. Salomón sabía elaborar y dirigir sus ideas y planes de los proyectos con el respaldo de Dios. Lo mejor de todo es cuán importante cuando un gobernante es honesto, sabiendo usar bien los recursos que llegan a sus manos, también siendo un buen administrador, tanto en lo económico como en el mejor manejo de personal, en la área espiritual, así como en la área física o en cualquier área. Cada cual debemos de dejar huella. Salomón dejó huella porque él hacía sus proyectos, pero también, digamos, él realmente en la área literal no vemos que él sea el que haya metido la mano para levantar esos templos y todo lo que él se proyectaba. Eran las personas, los obreros, de los cuales cuando viene Jesús replantea todo. Él dice, voy a llamar a las personas que vengan a trabajar, voy a enseñarles a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Decir, algún día alguien me invitó a trabajo, alguien me recomendó para un trabajo. Por eso estoy en este empleo. Que no nos vean solamente personas que muy espirituales, sino que si sabemos hacer algo, lo pongamos en práctica. Ese es el mensaje, hermanos, en este día con el cual concluimos este capítulo. Y para terminar, démosle gracias a Dios. Padre, en este momento te damos gracias por este momento tan maravilloso, por esta oportunidad que tú nos permites conocer toda la grandeza, bendito Dios, que tú hiciste mediante tus hijos, que te buscaban en oración, Dios Todopoderoso. Salomón te buscaba, bendito Dios, en el templo, Señor, pero también tu Hijo amado, bendito Dios, nos enseña cómo, bendito Dios, antes de salir a conquistar, antes de crear o de edificar esos templos, bendito Dios, que ahora son tu pueblo, tus hijos, tus ovejas, bendito Padre, tú nos enseñas de que debemos de salir del confort, orar más por aquellos que están perdidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.